Hola, hola, muy buenas noches a todos, señoras y señores, bienvenidos. En ustedes la representación de los más de 10 millones de dominicanos que están pendientes en sus hogares de lo que pasará esta noche. Y gracias por estar en sintonía. ¿Les parece si arrancamos de una vez? Sí, ¿verdad? Pues vamos arriba, porque, como todos sabemos, en su discurso de toma de posesión, el presidente Luis Abinader expresó que lo urgente no debe de hacernos olvidar lo importante. Y ya han pasado 5 meses de ese discurso. Y hoy nos reunimos nuevamente a pasar balance de esos logros obtenidos y a responder directamente a ciudadanos que fueron seleccionados a través de las redes sociales que querían saber si esas necesidades urgentes y también las importantes se han cumplido con eficiencia y con transparencia. Así que bienvenidos, dominicanas y dominicanas, a Estamos Cambiando. El presidente Luis Abinader se comprometió con todo el pueblo dominicano en trabajar eficientemente para lograr una mayor inversión en salud, educación, seguridad, turismo, medio ambiente, justicia, industria, agricultura, programas de protección social y en cada uno de los aspectos cuyo objetivo es lograr el bienestar de todos, trabajando en el presente y construyendo un mejor futuro. El presidente que prometió un cambio lo está haciendo gracias al manejo proactivo de las recaudaciones, la reactivación económica y el mejor uso del gasto público. A 5 meses de iniciado este proceso de cambio y transformación, los ciudadanos preguntan a un presidente que escucha y actúa. Con nosotros, el presidente Luis Abinader. Bueno, muchas gracias. Me quito la mascarilla por el distanciamiento que tenemos. Quiero agradecerlo a todos ustedes su presencia aquí. Yo le prometí al país que esta presidencia iba a ser una presidencia que se iba a comunicar directamente con ustedes, que no tenía secretos, que era transparente, que podían requerirnos, que podían incluso criticarnos y que cuando cometiéramos un error íbamos a rectificar también. Y por eso aprovecho en estos 5 meses, 5 meses que a veces parecen mucho y otras veces me parecen poco, pero en estos 5 meses aprovecho para volver a responder como tengo que hacerlo y como es mi compromiso en este gobierno que se tiene que caracterizar por la transparencia, por la eficiencia, por escuchar a los ciudadanos y por solucionar los problemas de estos. Así que gracias por su presencia y vamos a empezar con la primera pregunta. Muy buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Villanueva. Nos gustaría saber qué está haciendo el Banco Central actualmente para paliar la crisis económica que azota a nuestro país. Gracias, Alejandro. Gracias. Mira, Alejandro, además de la crisis, cuando llegamos, la urgencia, que era la crisis de salud, esta pandemia creó la más fuerte crisis económica en el último siglo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Inmediatamente entonces nos dejaron, como se dice popularmente, las arcas vacías, con un déficit de más de 26,000 millones de pesos de esa misma semana que habían provocado con unos pagos irregulares que se habían hecho. Tuvimos inmediatamente que empezar a movernos, inmediatamente a buscar financiamiento, a crear confianza en los agentes económicos y a empezar a recuperar la economía. Resultados a estos 5 meses. Hoy tenemos los niveles de reserva del Banco Central más altos que nunca, o sea, más altos que aún en los momentos en que había un crecimiento económico sin crisis, de 10.700 millones de dólares, lo que lleva una total estabilidad de la tasa del dólar y consecuentemente de la inflación. Los resultados en fase que estaban casi 700,000 empleados por razones de desempleo del COVID en un momento, pues
a 31 de diciembre quedaban 65,000. O sea, los demás pudieron reincorporarse también a la actividad económica. En términos económicos, hemos ya restablecido el sector industrial y el sector zona franca con más empleos que antes. Hemos también recuperado el sector agrícola, entregándole tasa cero para las nuevas siembras. Le hemos dado todo tipo de incentivos, además, al sector de construcción para acelerar también la economía. Hemos trabajado también para mantener una tasa de interés que es hoy para los préstamos 3% menor que la inicial cuando estaba pre-COVID. Y que debido a eso, la economía en estos 5 meses ha tomado más de 65,000 nuevos préstamos. Estamos trabajando para normalizar. Obviamente, quedan áreas como el turismo, los bares y restaurantes, por el tema de la pandemia, que son los que más han sufrido, los que hacen eventos, los sectores artísticos. Y para eso vamos a ver cómo vamos manejando la pandemia de tal manera que puedan incorporarse. Pero imagínense, Alejandro, que aún en estos momentos de crisis, en octubre, noviembre y diciembre, recaudamos más que el año pasado. Ese es un índice sin discusión de que la economía se está recuperando y que por eso tenemos un déficit menor que el proyectado. Y que al tener un déficit menor que el proyectado, el financiamiento que estamos tomando para este año es también con una tasa de interés menor que en los momentos pre-COVID, lo cual es verdaderamente una hazaña. Hay sectores, como es normal en esta pandemia, que han sufrido. Y yo les puedo asegurar a esos sectores que tengan fe que vamos a salir de esta pandemia y vamos a salir juntos. Y que en los próximos días vamos a anunciar planes para recuperarlos a ellos, para recuperar sus actividades económicas, con un plan en el cual no solamente lo ayudamos económicamente, sino que también ellos tienen que ayudar a la economía, ayudar al sector salud también, a que podamos tener la mayor seguridad en términos de distanciamiento para sobrepasar ya esta pandemia. Una segunda pregunta. Buenas noches, señor presidente. Un placer. Gracias. Isalbri Brito, de este lado, licenciada en Administración de Empresas e ingeniera civil. Todos soñamos con nuestra vivienda propia, pero sin embargo, tenemos dificultades por el tema del desempleo y eso complica un poco ese sueño. ¿Qué estrategia tiene usted y su administración en cuanto a esto? Mira, nosotros le damos tanta importancia al tema de la vivienda que el INVI se está convirtiendo en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, eliminando obviamente el tristemente célebre OISOE, que estamos absorbiendo las actividades que hacía OISOE. Y estamos ayudando en varios sectores. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Estamos arreglando las casas, le estamos poniendo el piso de cemento, un techo apropiado, una vivienda digna. Pero al mismo tiempo estamos empezando también los proyectos de ese Ministerio de la Vivienda INVI, megaproyectos en diferentes lugares del país. Aún continuando con los que existían antes y agregándole nuevos proyectos como era el de la ciudad Juan Bosch, con mucho mayor ímpetu ahora. Y gran parte del financiamiento de la economía y que se ha ido recuperando es por el sector construcción, donde le hemos dado también muchos créditos en ese sentido. Entonces, vienen esos proyectos especializados que estamos construyendo, además del de Dominicana se reconstruye. Pero la semana pasada anunciamos quizás el proyecto más ambicioso, el proyecto de vivienda feliz. Ese proyecto significa que tú en cada vivienda, ya sea que vivas en Barahona, que vivas en Santo Domingo Este, que vivas en Samaná, que vivas en Higüey, tú podrás ir y acceder a préstamos especializados que va a otorgar el gobierno conjuntamente con toda la banca privada y pública para que tú puedas entonces construir tu vivienda. Pero déjame explicarte qué significa eso. Eso significa que una familia puede acceder a
una vivienda de 800,000 pesos apenas pagando 3,600 pesos mensuales. Y ahí va subiendo entonces cada uno de, si quiere una vivienda de 1,600,000, bueno, tienes que pagar algo más. Pero va a haber un menú para cada familia, porque nosotros sabemos lo que es importante. Las mujeres y las familias se completan, se unen, se regocijan cuando tienen su vivienda propia. Y este gobierno los va a ayudar a todos, a todas, a tener su vivienda propia. ¿Otra pregunta? Buenas noches, excelentísimo señor presidente. Mi inquietud es la siguiente. En la creación de empleos, el país debe ser competitivo. ¿Qué tanto hemos cambiado en eso? Miren, nosotros hemos atendido la urgencia del momento, pero también todo lo importante que tiene décadas que no se había atendido. Y uno de ellos es la competitividad. Y quizás cuando vemos la competitividad, lo vemos como una palabra un poco sofisticada que pertenece a los economistas, a los empresarios. No. Mientras más competitivo es un país, más produce y más produce de manera competitiva, de tal manera que los trabajadores ganan más dinero y tienen más trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado con el Consejo Nacional de Competitividad, formado por sectores principalmente por empresarios del sector privado y sectores sociales, para hacer de este país competitivo. Y principalmente desde el gobierno. ¿Y qué significa eso? Ser competitivo. Muchas veces para tú ser un pequeño proyecto en una pequeña o mediana empresa, tú tienes que conseguir 7 permisos del gobierno, el del ayuntamiento, el de obra pública, el de industria y comercio. Esto es un país lleno de regulaciones, pero sin embargo, la regulación real es muy pobre. Entonces vamos a disminuir esos 7 permisos que quizás tú necesitas, lo vamos a llevar a 3 o quizás a 4. Lo cual va a reducir los plazos que para tú poder hacer un apartamento, construir un proyecto de apartamento, en vez de durar año y medio, lo puedas hacer en 4 meses. Y por eso viene el programa Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, y obviamente reduciendo también la corrupción. Pero con el tema de la educación, este gobierno tiene planificado la mitad de los liceos convertirlos en politécnicos. Y estamos llevando también mucho más educación técnica, estamos fortaleciendo también la educación superior. Y con ese programa de competitividad, todo lo que tiene que ver con el gobierno, por ejemplo en aduana, un furgón debe salir en un 24 horas, para hacerlo también mucho más dinámico. Entonces, estamos trabajando cada día. Hemos tenido 4 reuniones en estos 5 meses, o sea, casi una por mes, y 2 con todo el gabinete, para decirles, miren, en cada uno de los sectores, los permisos aquí tienen que salir en no más de 2 meses, con la ventanilla única, con el silencio administrativo, que es una innovación en términos de legales y de administración pública. Silencio administrativo te dice que tú solicitas algo a cualquier institución del gobierno y si no te responden en un periodo específico, ya está aprobado. Si lo que tú estás requiriendo no incumple con la ley o la constitución del país. Eso te elimina la corrupción de gente que te guardan los expedientes, ya tú sabes para qué. Entonces, en eso estamos trabajando. Este país va a ser uno de los países, si seguimos trabajando con esta proyección, más competitivo en toda América Latina. Y eso significa más empleo y más empleo de calidad para la gente. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Paola de los Santos le habla. A decir verdad, estamos cansados de la pandemia. ¿Qué se ha hecho en el sector salud y cuáles son los avances que existen en cuanto a la vacuna? Gracias. Bueno, mira, el país está cansado de la pandemia. El Ejército y la Policía Nacional está cansada de la pandemia. El sector salud está cansado de la pandemia. El presidente está cansado de la pandemia y del confinamiento. Yo me identifico con cada uno de esos sectores. Ustedes saben lo que hemos tenido que hacer ahora en estos últimos días por el aumento en el contagio, en la positividad del contagio, que hemos tenido que cerrar a las 12 los sábados y los domingos. Eso es terrible. La verdad, solamente la presión del sector salud nos decía a nosotros que teníamos que hacer
ese tipo de confinamiento. Porque hasta mediados, hasta la segunda semana de diciembre, nosotros el nivel de contagio de positividad llegó a estar hasta un 7% y en un averaje de 4 semanas en un 12, en un 11%. O sea, la pandemia estaba controlada, pero como en todo el mundo, diciembre desarticuló todo. Y ustedes están viendo cantidad de países que ha habido un rebrote y que han tenido que volver al confinamiento. El rebrote nuestro ha sido menor que en los demás países. Y el nivel de letalidad, o sea, de las personas que mueren por la pandemia, que quiero primero decir, una muerte es demasiado. Pero en términos de estadísticos, es de los menores del mundo, menor que Estados Unidos, menor que Francia, menor que España, mucho menor que el promedio en el mundo y que América Latina. Entonces, nosotros lo que tenemos ya en los próximos días es que hacer un gran pacto nacional y ver cómo vamos a ir abriendo, pero abriendo también cada quien con el control, con el distanciamiento. Porque hemos logrado, como te digo, en los hospitales tener protocolos, hemos logrado que baje el nivel de fatalidad, pero ahora con la vacuna estamos tratando de que nos llegue lo antes posible. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas, oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Esperamos que las primeras nos lleguen en las próximas semanas. ¿Dónde vamos a empezar a vacunar? A el sector salud. De tal manera que el sector salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, puedan entonces organizar ese gran proyecto de vacunación que va a ser muy innovador, que vamos a incluir a toda la sociedad y que vamos a convencer también a mucha gente que tiene temor de vacunarse, incluyendo mi madre, para decirles que lo más seguro es vacunarse y llevar ese mensaje para entonces que pase toda esta y olvidarnos dentro de varios meses y a final de este año de esta terrible pandemia que tanto daño ha causado a todo el mundo. Buenas noches, señor presidente. Kelvin Méndez, profesor en el sector público y en el sector privado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo logró Educación arrancar este año escolar? Mire, profesor, ese era otro tema. Cuando llegamos al gobierno desde el periodo de transición, no solamente que no estaba preparado para iniciar clases presenciales, sino que muy lejos de cualquier preparación para las clases virtuales. Una de las razones por la cual aquí no tenemos un rebrote de la magnitud que hemos tenido en otros países es porque hemos mantenido las escuelas y los colegios cerrados, lo cual, señores, es terrible. Es una situación muy, muy difícil. Pero nosotros pudimos, como muchos países, dijeron, bueno, perdemos este año y empezamos ya cuando ya venga la vacuna y se vaya la pandemia. No. ¿Qué hicimos? Vamos a empezar a través de manera virtual y por la televisión. Y señores, en una encuesta que hizo Educa, el organismo privado que asesora y ayuda a la educación, el 90% de los estudiantes estaban de acuerdo ya después de 2 meses de práctica con las clases vía televisión y vía virtual. Porque quiero decirle, ¿por qué tuvimos también que hacerla así? Cuando hicimos encuestas, el 84% de los padres de los alumnos no querían que sus hijos fueran a las escuelas porque decían, no, se van a contagiar ellos, me voy a contagiar yo y va a contagiar a mamá y a papá. Entonces teníamos que trabajar y se ha hecho bien. Mucha gente me dice, no estoy de acuerdo con esa, porque eso es muy impersonal. No, yo tampoco estoy de acuerdo, pero déme la alternativa. ¿Qué otra alternativa, viendo esta pandemia, pudimos nosotros hacer? Pero al mismo tiempo, ya se hizo un proceso para comprar notebooks, laptops
a todos los estudiantes de nuestras escuelas públicas. Eso nos dirá que cuando lleguen dentro de unos meses esas notebooks, esos laptops, aquí la brecha digital entre ricos y pobres se va a disminuir bastante, que es conseguir otro objetivo aún en esta pandemia. Y le quiero decir algo, ya ese tipo de educación virtual y por televisión llegó para quedarse. Obviamente que vamos a iniciar con las clases presenciales, pero después vamos a continuar con estas clases para también que sigan aprendiendo desde su casa. Y yo quiero decirle a todos ustedes que entren y traten de ver las clases por televisión. Señores, yo para supervisarlas me he involucrado y hasta me he recordado de muchos temas que había olvidado, de historia, de geografía, de todo. Me he educado, quiero decirle. Aprovecho en las noches bien tarde y veo, déjame ver cómo está esta clase, déjame ver cómo está aquello. Y traten de verla, porque son, la verdad, agradables y es un nuevo sistema que incluso muchos otros países ya quieren imitar y nos están pidiendo asesoría. Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos y su gestión está impactando a todo el territorio nacional. Es legítimo que los ciudadanos de diferentes puntos de este territorio nacional quieran preguntarle sobre diferentes temas. Y eso es lo que pasará hoy también. Queremos escuchar del propio presidente que nos siga respondiendo esas inquietudes que tenemos y ver cómo ese cambio que él tanto ha prometido ha llegado y seguirá llegando a las diferentes comunidades de nuestro país. Buenas noches, señor presidente. Buenas. Mi pregunta es, Ana Mateo, ¿qué se ha hecho para facilitar la compra de medicamentos a las personas de menos recursos económicos? Gracias, señor presidente. Sí, gracias, Ana. Desde San Juan, mira, cuando nosotros llegamos al gobierno, tanto los hospitales como las farmacias del pueblo estaban en un inventario de un 55%. Ese inventario hoy es de un 92%. Hemos comprado medicina tanto para las farmacias del pueblo que puedan ser adquiridas a los mejores precios, como también las medicinas de alto costo que se necesitan para atender el COVID y también otras emergencias médicas, como también para los hospitales. Hoy les puedo decir que tienen las medicinas adquiridas y también ese gran plan de vacunación que en los próximos días nosotros vamos a anunciar. Pero al mismo tiempo, Ana, cuando llevamos el seguro médico de SENASA a más de 2 millones de dominicanos que no lo tenían, esa parte del seguro también implica de que parte de las medicinas pueden ser compradas a través del seguro. O sea que hemos tratado de que no falten medicinas en esta pandemia a través de los mecanismos que tiene el gobierno, la farmacia del pueblo, los hospitales, las medicinas de alto costo para atender también parte de las que se están utilizando para el COVID, así como también las medicinas especializadas para otros problemas de salud. Es una preocupación nuestra de que hayan las medicinas necesarias para atender el COVID y también para los otros problemas de salud. Saludos, doctor. Hey, muy buenas noches, señor presidente. Un saludo muy afectuoso desde aquí, desde su ciudad preferida, de Puerto Plata. Sabemos bien la importancia que tiene el turismo, el sector turístico en la economía global de nuestro país y la importancia que tiene, obviamente, la visión del presidente y de su gobierno en las proyecciones que tenemos a corto plazo durante esta pandemia y las que habrán después de la pandemia, que seguramente durarán varios años
¿Qué usted nos puede decir sobre esto? Mira, José Natalio, qué bueno, tú has participado con nosotros en muchos de los planes que hemos hecho. Planes que hay que separarlo en el caso de Puerto Plata, porque obviamente todo el sector turístico está afectado por la pandemia en República Dominicana y en el mundo. Pero en Puerto Plata había problemas en el sector turístico mucho antes de la pandemia. Y solamente adelantando a eso de Puerto Plata, el año pasado, aún sin pandemia, llegaron a Puerto Plata el 35% de los turistas que habían llegado 12 años antes. En el caso de la pandemia, lo que estamos es atendiendo la urgencia. Y para eso estamos subsidiando los aviones, especialmente los pasajeros, en caso de que así lo necesiten. En algunos casos llega un subsidio, en otros casos no. Estamos trabajando con cada uno de los mercados. Hay mercados como el caso del mercado canadiense que afecta mucho a Puerto Plata porque están exigiendo una prueba PCR para volver a entrar en su país. También lo va a requerir Estados Unidos a partir del día 26. Le estamos en esta próxima semana entregando también todas esas pruebas para que sean administradas con el personal de salud en cada uno de los hoteles. Pero lo principal también es que aún con esta pandemia, en todo el país, tenemos entre un 50 y un 45% de los hoteles en relación ocupados en relación con el año pasado. He asistido también para que haya la apertura a nuevos hoteles en Puerto Plata y también alrededor de la mitad de los hoteles de Puerto Plata han podido abrir. Pero lo más importante en ese caso de Puerto Plata, José Natalio, es el plan que tenemos, obviamente ya para la próxima temporada, con la Costa del Ámbar, más allá de Puerto Plata, donde vamos a relanzar esa Costa del Ámbar, no solamente para recuperar el turismo perdido que tenían, como dije, desde hace 12 años que han ido gradualmente disminuyendo, sino para impulsarla como nunca antes. Vienen proyectos muy convenientes, vienen proyectos muy innovadores para el turismo. El turismo ha sido de los sectores más afectados y por eso nosotros cada día con el Gabinete de Turismo, con el Ministerio de Turismo, estamos trabajando para recuperarlo de la crisis y relanzarlo para que esté mejor que nunca. Buenas. Presidente, los ciudadanos de Santiago y todo el país quisieran saber qué se ha hecho para la recuperación de la inversión y la actividad industrial en nuestro país. Miren, en apenas 5 meses nosotros hicimos la mesa de la industrialización, con una serie de incentivos a través de Proindustria, que ese sector industrial estaba requiriendo desde hace mucho tiempo. Se ha recuperado en lo que es la parte industrial de zona franca y de las industrias mismo en todo el país. Y lo dicen los empleos. Los empleos que han crecido en el país es básicamente en el sector industrial, ya sea el industrial nacional y el industrial también de zonas francas, apoyándolo, donde hemos mandado a construir más naves en las zonas francas para poder tener más empleo, que es el objetivo de este gobierno. Por lo tanto, también todas esas políticas de industrialización están coordinadas entre el Ministerio de Industria y Comercio y también cada una de las asociaciones. Hemos firmado 2 grandes acuerdos y se está trabajando en ese sentido, aún en el medio de esta pandemia. Y en el caso también de Santiago, y aprovecho para decirlo, pues estamos trabajando conjuntamente con Compromiso Santiago. Compromiso Santiago tiene todas las asociaciones de Santiago, tanto públicas como privadas, para nosotros transformar el centro histórico de Santiago. Ya hemos asignado recursos para entonces ir diseñando, trabajando y mejorar el centro histórico de Santiago. Ese mismo plan lo estamos haciendo también en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís y también en el caso de la capital con un financiamiento del BID y algunos recursos que está poniendo el gobierno para la zona colonial. Quería además añadir eso. Muchas gracias por tu pregunta. Buenas noches, señor presidente. Soy Isis Pérez de Rivera, odontóloga y emprendedora. Mi pregunta es, señor presidente, ¿qué ha hecho el gobierno en estos 5 años por las provincias? ¿En qué ha invertido?
pues mayormente las grandes inversiones se quedan en la capital. Sí, gracias, doctora. Lo único que no son 5 años, son 5 meses. Entonces, en esos 5 meses hemos visitado las principales provincias del país y le hemos otorgado para las obras principales, las obras, pequeñas obras muchas veces, pero que tienen un gran impacto. Le hemos hecho inversión a través de sus ayuntamientos, de sus gobiernos locales. Eso lo estamos haciendo ahora a través del ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Pero allá mismo en San Pedro de Macorís también hemos estado preparando para hacer el relanzamiento del puerto de San Pedro de Macorís, de tal manera de que le podamos dar mucho más vida y obviamente más empleo también en el área de San Pedro de Macorís. Pero la mayoría de los ayuntamientos, las principales ciudades están recibiendo ayuda para que puedan esos pequeños proyectos ellos poder hacerlo a través de sus gobiernos locales. Pero algo más, en lo que es la INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, en el interior del país, porque aquí en la capital todo lo que es agua potable y alcantarillado es responsabilidad de la CAS, que también ha trabajado bastante. Le hemos entregado recursos para que puedan, y lo han hecho ya, en estos 5 meses le hayan llevado agua a casi 600,000 personas que por problemitas pequeños, una bomba, 2 bombas, una tubería, pues no le estaba llevando agua de manera regular. Por lo tanto, nosotros estamos conscientes, lo hemos hecho en estos 5 meses, pero lo vamos a seguir haciendo, de que el 70% de las obras y de las inversiones que debe de hacer el gobierno deben de ser en el interior, porque en esa misma proporción está también la población dominicana. Tenemos un 33% en el Gran Santo Domingo y el resto en el interior. Y nosotros, mi familia, también es del interior y tenemos nosotros que ayudar a cada una de las provincias a desarrollarse. Buenas noches, señor presidente. Alberto Álvarez desde Santo Domingo Este. Buenas. Señor presidente, existe un temor a que se genere una pérdida grande de empleos. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano para evitar esta situación? Mira, al inicio de las preguntas se me preguntó sobre el tema de la economía. El programa FASE que se inició para los desempleados por COVID, que en un momento llegó casi a 700,000 personas, en el FASE ya a partir de enero solamente están unos 65,000. O sea que se ha ido reduciendo el desempleo. Es cierto que continúa también en el empleo informal, también ha aumentado el desempleo y nosotros ahí estamos ayudando con el microcrédito a través del Promipyme. Pero la confianza de las medidas en que ha hecho el gobierno ha logrado que, con la excepción de sectores como el sector turístico, bares y restaurantes, eventos que han sido los más afectados por esta pandemia del COVID, se hayan recuperado una gran cantidad de empleos que, si lo sumamos después con la recuperación que vamos a tener en los próximos meses, cuando ya podamos vacunar a todo el país y se empieza a regularizar, yo estoy seguro que vamos a final de año a mejorar los niveles previos de empleo que tenía y que había en la República Dominicana antes del COVID. Gobierno que llegue a cada rincón del territorio nacional. Ese es el objetivo del presidente Luis Abinader. Así que estuvimos conectando con ciudadanos que se encontraban desde sus comunidades y tenían esas preguntas. El presidente respondió. Ahora continuamos con todos los amigos y compañeros que están por aquí presentes. Bueno, muy contento de seguir compartiendo con ustedes y también con todos los que nos están escuchando y viendo fuera de este estudio en todo el país. La siguiente pregunta. Buenas noches. Señor presidente, ¿usted me puede decir cuáles son las ayudas del gobierno directamente para los más necesitados? Gracias.
las ayudas sociales. Miren, cuando llegamos al gobierno, yo me enteré unos días antes que nos habían dejado 100.000 millones de pesos, anunciaron, para seguir las ayudas hasta diciembre. Sucede que no solamente no nos dejaron los 100.000 millones, sino que lo que hicieron fue que nos dejaron un déficit de 25.000 millones, pero que tuvimos que pagar las ayudas sociales, entiéndanse, en fase 1, fase 2 y quédate en casa, desde el 21 de julio. Entonces, eso hizo que tuviésemos realmente que apretarnos los pantalones, inmediatamente buscar financiamiento y extender todas las ayudas que estaban previstas hasta finales, hasta el 31 de diciembre, como nosotros hemos anunciado. Pero más allá de las ayudas también, como había una crisis de salud, de una pandemia, nos fuimos a SENASA y con ahorros que habíamos logrado en otros lugares también, extendimos a más de 2 millones de personas adicionales el seguro SENASA, que es parte de las ayudas sociales también muy importante. Entonces ahí continuamos con todas las ayudas. Siempre dijimos, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista fiscal, no podemos, el gobierno no está en capacidad de continuar después de enero. No obstante, hicimos un esfuerzo. Y ese esfuerzo, continuamos, los que todavía estaban en fase 1, lo continuamos hasta abril. Pero también, los que estaban en el programa Quédate en Casa, con un desmonte y gradualmente, lo continuamos hasta abril. ¿Pero qué va a pasar en mayo? En mayo, los que recibían, eran 800.000 personas que recibían el programa de solidaridad, Comer es Primero. Pues ahora lo vamos a llevar desde mayo en el programa Supérate, lo vamos a llevar a 1 millón. O sea, 200.000 personas más. Pero también, en vez de recibir 840 pesos, van a recibir el doble, van a recibir 1.680 pesos. O sea que vamos a tener el doble de seguridad social que había cuando se inició COVID en el año pasado, cuando se inició la pandemia. ¿Y cuál es? Miren, yo quiero a ustedes darle esta anécdota, esta historia. Cuando yo estaba siendo candidato y desde antes, y yo veía que en diciembre se le daba una fundita, una cajita en los barrios pobres, yo decía, esto tiene que eliminarse. Esto es indigno para la mujer, esto es indigno para la población dominicana. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Si bien se necesita una ayuda especial en Navidad, no así, no de esa manera, no empujando, no tirando al piso. ¿Y qué hicimos? La tarjeta de 1.500 pesos. Y dimos 1.150.000 tarjetas que podían comprar lo que quisieran con un valor de 1.500 pesos. Y piensen ustedes, antes decían que daban 1 millón de cajas o de fundas. Señores, para dar 1 millón de cajas o de fundas tenían que repartir en todo el país 1.000 patanas repartiendo. Eso es logísticamente imposible, eso nunca se hizo. Como aquí han pasado muchas cosas que se decían que se hacía y lo que se lo comía la corrupción. Por lo tanto, la seguridad social es fundamental y la vamos a seguir ayudando, incorporando ahora, que lo estamos anunciando también, a PromiPyme, para el que quiera además tener un pequeño negocio, darle el financiamiento para que pueda incorporar, hacer su pequeño negocio, ayudándolo en su capacidad, en el financiamiento, en la parte técnica y en la comercialización. Y vamos a sacar mucha gente de la pobreza, este gobierno. Una siguiente pregunta. Buenas noches, señor presidente. Luis Quiñones, sector energía solar. ¿Cuál es la importancia que tenemos con el intercambio de energía con Haití y cuáles son los planes para el sector nuestro, de las renovables, principalmente solar? Gracias. Bien, mira, nosotros tenemos que seguir impulsando las energías renovables. Pero hay un problema técnico que la gente no entiende, que nos hemos dado cuenta del gobierno, es que las empresas de transmisión de energía, la AITED,
no está en capacidad de asumir en los lugares distantes, tú sabes que la mayoría de las energías renovables pues están en Montecristi, en el norte, en Barahona, donde por muchas razones, tanto o eólicas o solares, es que es más conveniente que estén. Pues las redes de transmisión no estaban en capacidad para asumir y transportar esas energías, esos proyectos energéticos en esos lugares. Ahora yo le dije, quiero reglas claras y que le den y que apoyen a todas las energías renovables, especialmente la solar y también la eólica. Y en ese sentido, estamos preparando una licitación para añadir 4 nuevos grandes proyectos y al mismo tiempo, con un fideicomiso privado, vamos a invertir para mejorar las redes y poder que todas las energías renovables en toda gran parte del país se conecten. Conjuntamente con eso, estamos licitando hasta 1000 megas más, especialmente en la zona norte. Tú sabes que hay un problema de déficit de generación en la zona norte del país y la gran mayoría está en la zona sur. Entonces estamos licitando para Manzanillo, que tú sabes que es un proyecto que tenemos, que entre muchas otras cosas vamos a desarrollar la generación de energía, y también para Puerto Plata, 1000 megas más de energía en principal, podría ser también o gas, principalmente gas natural, que aunque no es un combustible renovable, pero es limpio. Al mismo tiempo, las EDES, las distribuidoras, señores, que cuando en las prácticas de corrupción se llevaron al límite, la estamos eficientizando. Pero también vamos a hacer alianzas público-privadas para que dejen de ser un botín político de los partidos que estén en el gobierno y que podamos entonces llevar energía barata y energía confiable a los barrios y también a los sectores más rurales, más alejados. Así como en todos los sectores, también al sector energético va a llevar y está llegando y ha llegado con gran fuerza el cambio. Entonces, como vamos a tener una sobregeneración y Haití necesita, nosotros vamos a estar disponibles con un fondo de compensación que van a hacer varios países para vender la energía a Haití si ellos así lo requieren. De tal manera que nosotros vamos a poder tener vamos a estar holgados en generación y cuando tengamos ese exceso podamos vender hacia Haití. Y todos ustedes saben que hemos disminuido también los apagones. Y los apagones que hay ahora son apagones porque se dañan unas líneas por problemas de distribución, pero no es por generación. ¿Otra pregunta? Buenas noches, señor presidente. Gusto en saludarlo. Gracias. Yo soy abuela y hay una parte que me preocupa, que es el tema de seguridad. ¿Qué se está haciendo al respecto? Gracias. Mire, he repetido que llegamos al país con una crisis, la pandemia y la crisis económica. Y bueno, ya hemos dicho cómo hemos actuado en cada uno de esos sectores. De no haber entrado con crisis, mi prioridad iba a ser, desde el primer día, el tema de seguridad. Pero no he dejado de trabajar en ese como en ningún otro sector, como lo he dicho. Y para el 15 de febrero, unos días antes, un día después, vamos a presentar ya el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, donde le vamos a dar todo el diseño de la tecnología, la forma en que vamos a administrar desde los fiscales y la justicia en coordinación con la Policía Nacional, como la tecnificación de la policía. Ahora, para que haya una policía técnica, teníamos que mejorar las condiciones de vida de la policía. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Le dimos un seguro máximo de SENASA a la Policía Nacional. Imagínense que lo que tenían era el seguro básico, que prácticamente tenían que cubrir una parte importante de lo que le pasaba, y son los funcionarios públicos de más riesgo. ¿Qué funcionario público tiene más riesgo que un policía que está en algunos casos poniendo en riesgo hasta su vida? Pero al mismo tiempo le hemos ascendido, en estos momentos de crisis, le hemos ascendido un 30%. Y como yo dije anteriormente, porque es el promedio en América Latina, lo vamos a llevar en este periodo hasta $500 o su equivalente en pesos.
Y eso nos va a permitir entonces tener una policía más profesional, una policía más capacitada. Aún en estos meses, por el confinamiento también, los niveles de criminalidad no han aumentado. Muy buenas noches, señor presidente. Gustavo Espinal. Distinguido, el pueblo tiene años pidiendo justicia. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para mitigar la corrupción en nuestro amado país? Mira, el 16 de agosto yo juramenté a la magistrada Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice y le dije, de aquí en adelante, ustedes solo van a responder a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Y eso ha sido así. Y dije en mi discurso inaugural, ni vamos a tener impunidad por la corrupción del pasado, ni tampoco por la corrupción del presente. El funcionario de mi gobierno que cometa actos de corrupción se la va a ver con la justicia. Y hoy, ese deseo de décadas, como tú dices, hoy hay un Ministerio Público Independiente. Vamos ahora a fortalecer todo el Poder Judicial también, como lo estamos haciendo en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura y que es mi objetivo también por jueces honestos, serios, independientes. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese ministerio público no responde a objetivos políticos. Hoy ese ministerio público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea, o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Esa es la única forma. Y yo estoy convencido de que vamos a seguir avanzando. En términos de controles, este país, el gobierno no tenía control. Ahí había una Cámara de Cuentas que nunca hizo una auditoría. No hizo una auditoría. Las instituciones del gobierno no están auditadas desde hace años. La Contraloría no hacía auditorías. Yo recuerdo, y le he comentado a varios, que mi papá, que fue Contralor General de la República, del año 79 al año 81, llegaba a mi casa en la noche con muchas auditorías para él revisarlas. La Contraloría ahora es que está haciendo auditorías. Ahora es que le está haciendo, para ir previendo cualquier acto de corrupción. Pero además, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, que es una dirección sumamente importante para nosotros, en esa dirección buscamos una persona que es apartidista y que representaba dentro del país en una institución a Transparencia Internacional, el organismo de mayor prestigio para presionar y abogar y también ayudar a la transparencia en todo el mundo. Esos son cambios dramáticos que teníamos décadas esperando y que hoy existen y que cada día vamos a ir mejorando. ¿Otra pregunta? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Norca Disla. He escuchado mucho sobre la problemática haitiana y recientemente usted estuvo reunido con el presidente de este país. Me gustaría saber cómo se hará y cómo funcionará. Gracias. Miren, gracias a ti. Nosotros tenemos, en términos de política exterior, que tener especial atención con países como Haití, porque es nuestro único país con frontera, y obviamente y todas las relaciones sociales y económicas que tenemos con Estados Unidos, países de la importancia mundial como es el caso de China, países donde tenemos también la mayoría de la nacionalidad de nuestra inversión extranjera, como es el caso de España, México, Canadá, Brasil. Y para eso hoy hay una política exterior para cada uno de esos países, que no la había. Era una política reactiva, hoy hay una política activa. Entonces, vamos a hablar del tema de Haití. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con Haití? El tema
de las parturientas haitianas que vienen aquí a nuestro país y que el 27% de los hospitales y las maternidades públicas están atendiendo a las parturientas haitianas en un país como el nuestro, que no tenemos tampoco dinero y mucho menos en salud pública para regalar a otro país. Entre los acuerdos, la República Dominicana va a canalizar a través de ya varios países que hemos hablado para que se construyan hospitales aportados por esos países de mayor desarrollo que nuestro país en Haití, para eliminar que tengan que venir al país a dar a luz las haitianas. ¿Cuál era el otro país? El tema que los haitianos estaban aquí indocumentados, pero no solamente indocumentados en términos de la irregularidad migratoria en República Dominicana, sino que no tenían documento haitiano tampoco de identificación. Pues desde aquí le vamos a dar identificación, documento haitiano para que sepan que ellos son ciudadanos haitianos y no se creen los problemas que creamos nosotros anteriormente. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con Haití? Problemas de narcotráfico y de criminalidad. Ahí llegamos a acuerdos también. Y hoy más que nunca están cooperando la policía de Haití con los órganos de seguridad de la República Dominicana para evitar el narcotráfico, la criminalidad y el traspaso en la frontera. ¿Cuáles son de los principales problemas que tenemos? Que República Dominicana necesita también tener una frontera clara, definida, y ahí lo acordamos, que cualquier construcción que se haga para definir y establecer claramente nuestra frontera tenía que ser apoyada también por ambos países. Y también colaborar, como es el caso de energía. Si tenemos energía de más, bueno, pues vamos a venderle energía de más. El exceso de nuestra energía. Entonces, hoy, los problemas fundamentales que teníamos durante mucho tiempo en Haití, en menos de 5 meses, lo hemos ya decidido, afrontado, y ustedes van a ver cómo a partir de ahora se van a ir. Esos acuerdos que hicimos, esa declaración pública que hicimos, se van a ir efectuando. O sea, lo que teníamos por décadas que no se hacía, nosotros lo logramos en 5 meses. ¿Una pregunta? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Pamela Isiano. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi país y a su gobierno? Lo puedes ayudar mucho. Lo puedes ayudar teniendo confianza en este gobierno. Teniendo confianza en la responsabilidad, el compromiso que tenemos. Hoy a los 5 meses tengo la misma energía, la misma pasión como cuando el primer día llegué a Palacio el 16 de agosto. Estoy dedicando 16 horas de trabajo al día para poder recuperar esta economía y hemos tenido muchos logros, para poder recuperar la nación ante la pandemia. Pero también ustedes han sufrido. Ha sufrido el pueblo, han sufrido los pequeños comerciantes por la pandemia, por este odioso confinamiento también que hemos tenido que imponer desgraciadamente para poder controlar el contagio. Pero nos pueden ayudar a que entiendan que estos momentos son especiales y que vamos a salir. Nos pueden ayudar también a hacerle entender a la gente de que por favor no se aglutinen, de que tengan el distanciamiento necesario. Nos pueden ayudar también con críticas, diciéndonos lo que consideran que debemos variar o cuál pueden ser sus recomendaciones en cualquier área. Nosotros siempre lo vamos a escuchar. Escuchar no es una debilidad, es una fortaleza. Es una fortaleza y más en los regímenes democráticos. Pero reitero que tengan esperanza. Que tengan esperanza porque este gobierno está trabajando en muchos proyectos que al salir de la pandemia vamos a volar más alto que nunca. Vamos a tener un país más institucional que nunca lo hemos tenido desde la creación de la República. Un país donde vamos a mejorar la seguridad ciudadana. Un país donde vamos a crear muchos empleos como los proyectos que tenemos en Pedernales, que ya lo empezamos, que estamos trabajando cada día y que va a ser un polo de desarrollo en esa zona que es la zona más pobre del país, respetando el medio ambiente y desarrollando también la hotelería y el turismo. Como el proyecto que tenemos en Manzanillo,
donde vamos a crear también miles de empleos con arreglo de barcos, miles de empleos con generación de electricidad con zona franca, va a ser el puerto, lo vamos a hacer el puerto más importante de la región, pero además también creando miles de empleos en esa zona. Como vamos a relanzar el turismo más fuerte que nunca, como vamos también a relanzar las zonas francas y la industria como lo estamos haciendo, como vamos a tecnificar el sector agropecuario en el campo, como vamos a tener también una de las salud más fuertes, unos sistemas de salud más fuertes al salir de esta pandemia, no solamente ya saliendo del COVID, sino que en estos 5 meses hemos arreglado hospitales que tenían más de 7 años por concluir. El hospital de Boca Chica, el hospital de Bonao, varias unidades de atención médica en todo el país. En los próximos días estamos inaugurando también el Cabral Ibáez con 7 años de construcción, hospital regional, y el Arturo Grullón también en Santiago para mejorar la salud. Este gobierno está trabajando con honestidad, con una planificación en cada sector, atendiendo lo urgente, pero sin descuidar lo importante y empezando a planificar para desde que salgamos de la crisis podamos volar, como dije, bien alto, con entendimiento, con confianza, con responsabilidad ciudadana y con sugerencias y críticas nos pueden ayudar mucho. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí, por ayudarnos a que el pueblo entienda lo que estamos haciendo, a sus preguntas directas como nos hemos comprometido, porque este gobierno escucha, este gobierno estará siempre en contacto con la gente, este gobierno también escucha y rectifica cuando tiene que hacerlo, porque este gobierno por sobre todas las cosas tiene que ser honesto, transparente y tiene que ser eficiente. Ese es nuestro compromiso. Y hoy tenemos la misma pasión, hoy tenemos la misma dedicación, el mismo compromiso y la misma energía como el día 16 de agosto del 2020 que llegamos al Palacio Nacional. Y así será cada día. En salud, no solamente saldremos de la crisis del COVID, sino que saldremos con un sistema de salud más fuerte, porque estamos cambiando en salud y seguiremos cambiando. En el sector económico estamos cambiando, seguiremos cambiando y estaremos más fuertes, creando más empleo que nunca. En educación estamos innovando, estamos cambiando y seguiremos cambiando. Y así en todos los sectores de la economía, en todos los sectores de las políticas públicas, en todos los sectores del gobierno. Estamos cambiando y seguiremos cambiando. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a los que nos preguntaron desde las provincias y muchas gracias también a los que nos escuchan y nos ven desde sus casas. Gracias a todos y acompáñenme a seguir cambiando este país. Muchas gracias. Señoras y señores, el presidente ha respondido, pero no solamente a quienes están acá en estudio, a quienes están en provincia, sino que ha respondido ese compromiso que asumió en el momento exacto en que le pusieron esa banda presidencial en el pecho. Se trata de velar por el desarrollo, por el crecimiento, por la justicia, por la dignidad de cada dominicano y dominicana. Así que, señoras y señores, el compromiso está hecho, las respuestas están puestas sobre la mesa y de esta manera concluimos este encuentro especial, dándole las gracias a todos los presentes, a quienes están en sus hogares también por la sintonía y, por supuesto, el trabajo continúa. Seguimos trabajando en equipo, porque definitivamente estamos cambiando. Buenas noches.